Desde su fundación en 1950, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, tuvo como uno de sus grandes objetivos la producción de materiales para la educación fundamental. Uno de los pilares de la educación fundamental fue la recreación, porque se consideraba que contribuía a proporcionar medios idóneos para transformar la realidad de las comunidades de manera natural y espontánea, proporcionando satisfacción, seguridad y plenitud a quienes practicaran estas actividades. En este contexto, el teatro rural apareció como una herramienta valiosa para sumar a los objetivos del CREFAL. El profesor Alfredo Mendoza, estudiante de la primera generación y luego responsable del taller de teatro y títeres, logró sentar las bases y penetrar de manera importante en el corazón de las comunidades rurales a través de la práctica teatral. Uno de sus méritos fue abordar el teatro rural a través de obras de su autoría o de adaptaciones de obras clásicas representadas por estudiantes, profesores y miembros de las comunidades, en donde se trataban temas como la higiene, la economía, el hogar, la salud, la educación, etc. El profesor Mendoza, maestro rural y apasionado del oficio teatral, se refiere al teatro rural como el teatro de los educadores fundamentales, de los maestros rurales, de los trabajadores sociales, el teatro de las comunidades campesinas. Un tipo de teatro, si se quiere, peculiar por sus limitaciones, por su carácter, por su técnica misma, pero un tipo de teatro muy nuestro, porque nosotros lo hemos ido levantando con mucho cariño. Fue con esa pasión que el CREFAL, de la mano del profesor Mendoza, logró descubrir el sentir de las comunidades a través del arte teatral. Aún se le recuerda en comunidades como Surumútaro, Sinsunzan, Huecorio, Cucuchucho, San Bartolo, Opopeo y algunas otras, en donde teniendo como actores a los mismos lugareños, se escenificaban obras creadas o adaptadas por el mismo Mendoza, como Juan Pobre y los 4 ladrones, Los muertos resucitados, Piñocito, Marujita, etc. Para el maestro Mendoza, las representaciones teatrales debían desarrollar el discernimiento de las gentes y despertar en ellas el espíritu creador o el poder de imitación. En consecuencia, debían ser alimento para su corazón y estímulo para su cerebro. Las difíciles condiciones para realizar este tipo de teatro comunitario no eran un obstáculo para su realización, sino por el contrario, se veía en ello una posibilidad. Así se refiere el profesor Mendoza a las dificultades y recompensas que tenían que sortear. 6 meses llevábamos haciendo teatro al ras del suelo en las comunidades, cuando al fin recibimos una grata sorpresa. La necesidad de una mejor visión de lo que representábamos obligó a una comunidad, Tzentzénguaro, a levantar un escenario al aire libre. El esfuerzo y la pasión de la comunidad y el grupo de alumnos profesores del CREFAL se recompensaba con la creación de espacios comunes que permitían el goce y reflexión de la comunidad. Una de las grandes aportaciones del maestro Mendoza fue la creación de Crefalito, un pequeño títere de guante, gritón, burlesco y esforzado, que se convirtió en una figura legendaria del buen humor y del sentido común para millares de sencillos pescadores y labriegos de Pátzcuaro y sus alrededores. El éxito de Crefalito fue tal que lo nombraron el maestro más popular de la UNESCO. Y el legado del maestro Mendoza como encargado del taller de teatro rural del CREFAL logró impactar en las comunidades y trascender a otras latitudes. Centenares de muñecos fabricados en Pátzcuaro han salido de México con sus creadores, los estudiantes maestros del CREFAL, con rumbo a otros países latinoamericanos donde comenzaban a aparecer en escena para enseñar deleitando al público rural. En la educación fundamental, la incursión del teatro rural partía de la idea de que éste no tendría que reducirse a un mero divertimento para ir a aplaudir y gozar, sino valorarse como herramienta para transmitir los mensajes educativos al público emocionado. Además, partiendo de que en el teatro la gente se ve reflejada a sí misma y observa cómo otros seres humanos viven lo mismo que ellos, este representa una oportunidad invaluable para la reflexión comunitaria. La biblioteca del CREFAL resguarda más de 50 libretos de las obras de teatro y títeres que se representaron en comunidades rurales, así como un registro visual de los procesos de elaboración y de las representaciones teatrales del periodo de la educación fundamental. Además de un valioso acervo bibliohemerográfico sobre el tema, que incluye obras del maestro Mendoza, como Nuestro teatro campesino, Cómo escribir teatro rural, El teatro en la educación fundamental y el trabajo rural, etc. Te invitamos a conocer la riqueza de nuestros acervos en la nueva plataforma de la biblioteca, biblioteca.crefal.org/catálogo,
o a visitarnos en nuestra sede en la Quinta Heréndira en Pátzcuaro, Michoacán, México.